dentro de sus propios hogares, pues será diferente, totalmente diferenciado. Y pues bueno, ¿qué más, Raquel, que desearles el mayor de los éxitos, decirles que se den algún seminario? Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, a todas bienvenidas, y pues estamos a sus órdenes en el programa universitario. Cualquier cuestión que deseen, Raquel, también. Tú sabes que acompañamos casos, representamos casos, asesoramos casos. Entonces, si en todo su actuar como personas servidoras públicas que atienden día a día niñas, niños y adolescentes requieren de algún, pues, de algún acompañamiento, de alguna situación, de alguna asesoría, estamos a sus órdenes. De nuevo, gustosa, bienvenidos, un abrazo afectuoso a todas y todos. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Perdón, Raquel. Sí. Solo pedir permiso para grabar la sesión, si están de acuerdo. Bueno, lo empecé a grabar, pero se nos olvidó decir pedir permiso. Sí. Si alguien está en desacuerdo, que lo diga. Que lo diga. Sí, muy bien. Adelante, Sarita, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Nosotros encantados. Yo creo que todo el grupo, pues también felices de que podamos contar con ustedes. Voy entonces ya ahora a darle la palabra a Andrea Márquez. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Busqué a Andrea porque yo he visto el trabajo que han estado haciendo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de participación. Han hecho un esfuerzo muy padre. Y Andrea es la encargada de la Agenda por los Derechos de Niñas, Niños y Juventudes en la Ciudad de México, y le pedí que nos compartieran la idea de que desde que esté aquí también Andrea, además por la riqueza de el trabajo que han hecho, es porque también quería que pudiéramos tener muy de cerca una buena práctica desde una instancia, es autónoma, pero desde la función pública, ¿verdad? Lo que vamos a ver después es precisamente lo que han hecho desde organizaciones de la sociedad civil con Tania Ramírez, que también desde la Redim están aquí con nosotros en esta iniciativa de este diplomado. Adelante, Andrea, por favor. Muchas gracias que estás con nosotros. No, al contrario, ¿sí me escuchan bien? Siempre es bueno preguntar antes de... Una se va como hilo de seda y nadie escuchó. No, de verdad, mil gracias a Raquel, al programa universitario, a Sara y a todas las organizaciones que hacen la convocatoria a este diplomado, por la invitación que nos hacen, en este caso a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para eso, para compartir algunas experiencias que hemos tenido en relación a promover espacios de participación, de opinión de niñas y niños desde la lógica mucho más institucional. Entiendo que ya todas y todos han estado teniendo como aproximaciones más desde lo que implica el derecho a la participación y opinión, entonces eso va a ser como solo un pequeño pincelazo, como llamamos acá en términos más de antecedente, y sobre todo como la justificación que nos significa desde una instancia, como bien decía Raquel, autónoma en materia de derechos humanos, para seguir fortaleciendo ciertas dinámicas en donde la opinión de niñas y niñas puedan incidir en la toma de decisiones, que al final es lo que buscamos con el tema de la participación, y no solo para niñas y niños y adolescentes, sino en la lógica hasta de nosotras como parte de una función tanto pública como de sociedad civil en su momento, como nuestra propia participación a partir de acceso a la información, y desde una lógica individual y colectiva podemos incidir en aquellos temas y agendas de interés. Entonces, entiendo que tengo media hora, entonces hicimos una presentación que voy a compartirles por favor, con toda la confianza de poder como platicar, preguntar. Yo sé que el formato de Zoom a veces no es como lo más personal, pero creo que en estos 2 años hemos aprendido a que sea amigable, ya que nos permita acceder a estos espacios de riqueza entre más personas, a la distancia también, que eso es lo rico de estos espacios.
Entonces, me voy a permitir, listo. Perdón, Tania, un segundito. Perdón, es que estoy viendo, no encontraba ni a Judith del CESDER ni a Tania. Perdón, Andrea. Nada más quisiera presentarles muy rápidamente. Judith, ustedes ya la conocen del CESDER. Judith, ¿quieres decir algo? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, perdón por el retraso, pero vengo saliendo de otra reunión, disculpen. Y disculpa, Andrea, la interrupción. Miren, nosotros del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural estamos, pero recontentos de que el diplomado esté arrancando y de esta manera y con semejante presencia, pues es realmente augurio de un buen momento en el que estamos pasando como país y como personas que estamos reflexionando acerca de este tipo de temáticas que son súper importantes, ¿no? Entonces, felicitar a Raquel, a Sara, a Andrea, a todo el equipo, a la gente que está trabajando en este diplomado, porque sabemos que vamos a tener otro buen momento, ¿no? Entonces, agradecerles a todos su participación, su asistencia, y el interés que hay en esta temática que es crucial para todo el país, si hemos de ser más incluyentes y mejores. Entonces, agradecer y felicitar y me sentaré a escuchar. Muchas gracias. Gracias a ti, Judith. Bueno, aquí está también Tania de la Redín, como les decía, que no había visto, pero le damos la palabra al ratito, porque es nuestra expositora también. Perdón, Andrea, una disculpota. Adelante, por favor. No, al contrario, es un placer, además, ver a caras reconocidas y conocidas en este andar como Tania, y es como eso, es encontrarnos en los espacios de la defensa y la promoción. Siempre decimos que en una lógica como es muy feo decirlo, pero no es que reciclado, pero encontramos a veces en sociedad civil, a veces en función pública, a veces en la academia, pero encontrar caras conocidas en esta lógica de lucha consciente y militante me parece que es lo que hace rico que estos espacios funcionen en una lógica de formación y de compartires, que es como, entiendo, como el propósito de este espacio. Entonces, voy a dar inicio, ahí está ya. Entonces, ahí sí se ve. Muy bien. Ah, pero ahora yo no la veo, ¿verdad? Qué bien conmigo. Espérenme tantito porque algo hice aquí les digo que estas cosas de la... Ok, bueno, denme un minutito nada más. A ver. Listo. Ok, bueno. Lo que queremos compartirles desde la comisión es este proceso que recién tiene poco tiempo, que es la creación de un diseño de un mecanismo de participación infantil. Y hablo de un diseño porque la apuesta institucional o desde quienes hemos acompañado más estos procesos de participación y opinión para después conjuntar el tema de la organización es que estos espacios tienen que estar diseñados y creados bajo el interés de las propias niñas y niños. Entonces, como para evitar estas miradas que sesguen de manera fuerte las miradas adultocéntricas. Si bien es cierto, a veces es muy difícil porque estamos en una institución como es la comisión, en donde trabajamos personas adultas, en donde no necesariamente todas las personas tenemos como la posibilidad de tener elementos de formación más cercanos al enfoque de derechos de niñas y niños y romper con miradas adultocéntricas. Sí creemos que en la medida en que institucionalmente podemos ponernos en el centro, esto es lo que va a ir permitiendo ir cambiando las miradas y las formas de relación entre niñas y niños. Entonces, el hecho de incorporar o promover un espacio de participación implicaba de facto que este fuera construido desde las propias miradas de niñas y niños por el interés propio que esto pueda
ir significando para ellas y ellos y para la propia comisión, porque evidentemente la comisión tiene un interés en ese sentido, que es la defensa. Y bueno, esto seguramente ustedes ya lo han podido como compartir en sesiones anteriores, poco como el antecedente o la justificación normativa desde la cual partimos en la comisión. Evidentemente es la Convención de Derechos de Niñas y Niños. En el artículo 12, no única y exclusivamente, hay muchos artículos relacionados con los procesos de organización y participación infantil, pero era importante destacar sobre todo el derecho a expresar su opinión y a que ésta sea tomada en cuenta en los asuntos que le afectan. En la medida en que participamos es en la medida en que tomamos decisiones e incidimos en estos temas de agenda y de interés. Evidentemente hay muchos derechos correlacionados a esto, libertad de expresión, asociación, ¿no? Varios de la convención, el derecho a la información adecuada, etc. Y también dos observaciones generales que para nosotras son sustantivas en ese sentido, que tiene que ver con la observación general del Comité de Derechos de Niñas y Niños de la ONU, que es la número 2, referente al papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos con los principios de París, básicamente para la promoción de la participación, y la observación número 12, que tiene que ver con el derecho de niñas y niñas a ser escuchadas, ¿no? Evidentemente, entendemos que el derecho internacional de derechos humanos confluyen, no solo una convención, no solo una observación general, sino es la integración y el contenido de todo el marco normativo que afecta de manera positiva a personas adultas, pero también a niñas y niños. Entonces, eso sí es importante destacarlo. Estos son nuestros criterios como mucho más sustantivos que permiten como tener una fuerza institucional para generar los procesos de participación y organización al interior de la comisión y evidentemente nuestro marco normativo tanto nacional como local, que es la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y la conducente en la Ciudad de México. Y en particular porque sí mandata función particular a los organismos públicos autónomos, las cuales plantean que deben de contar con áreas especializadas en materias de derechos de niñas y niños y adolescentes, así como incorporar su opinión y participación en la toma de decisiones que les afectan. Estos serían como nuestros elementos como más normativos que nos dan pauta para obligarnos institucionalmente a considerar espacios de participación y organización para niñas y niños y que éstas puedan tomar decisiones respecto a los intereses que ellas y ellos puedan tener. ¿Qué ha significado el diseño de un mecanismo de participación? En términos de objetivo, y esto tiene poco, ahorita platicamos un poco en términos de tiempos, el planteamiento fue implementar un mecanismo de participación infantil e institucional que favorezca la opinión y participación protagónica, y resalto protagónica, de las infancias sobre asuntos que les afectan e interesan para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones. Cuando empezamos a plantear la posibilidad de un espacio institucional, tiene un poco más de lo que el mecanismo en sí mismo está operando. Yo creo que estaríamos hablando ya desde hace unos 6 años, en donde hemos como intentado desde esos entonces ir como incorporando la importancia de generar este tipo de espacios. En algún momento se pensaba hasta la toma de decisiones desde la lógica de un consejo, y esto nos permitió en diferentes momentos y en diferentes tiempos poder reflexionar y analizar y acercarnos sobre todo a quienes han logrado favorecer la participación desde una lógica mucho más protagónica y no simulada. Y entiendo que eso también ustedes lo han podido como compartir ya en algunas sesiones, cómo vamos reconociendo las opiniones, las participaciones, para que estas realmente sean tomadas desde una lógica de información, de interés para desarrollo de agendas prioritarias por parte de niñas y niños. Entonces, no ha sido un proceso sencillo, no ha sido un proceso pronto, y nos está significando estar compartiendo y platicando mucho con las propias niñas y niñas para poder ir de la mano para una lógica más de construcción colectiva. ¿Cuáles han sido como estos momentos importantes que desde la comisión hemos ubicado para la implementación o favorecer un espacio de mecanismo de este nivel para niñas y niños?
En 2019 tuvimos la oportunidad de que nos visitara Marta Martínez, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen. Ella es socióloga de la infancia, ahorita está como consultora en una organización que se llama Enclave, en el marco del aniversario de la Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Y con ella y ya de muchos años atrás, hemos como compartido y acompañando algunas experiencias de organización y participación en la región y en México. Ella siempre ha estado muy cercana a grupos de organización de niñas y niños, particularmente en la región, en Perú, en Chile, Guatemala, mucho con infancias trabajadoras, mucho con primera infancia y sobre todo ha logrado generar metodologías muy interesantes de construcción de conocimiento desde las propias niñas y niñas acompañando a otras niñas y niños. Entonces, tuvimos la oportunidad de tenerla acá en México y la posibilidad de ir generando procesos de formación y capacitación. En 2019 empezamos ahí como a platicar un poco cómo podríamos desde la comisión ir generando los elementos necesarios para avanzar en el diseño de la construcción de un mecanismo. Y entonces empezamos con la impartición de talleres, con la impartición de espacios de reflexión y análisis al interior de la comisión, mucho a problematizar, mucho a cuestionarnos hasta dónde, cómo, porque no es fácil como poder tener como un espacio, sobre todo cuando tiene que ser de un interés institucional, hablando como Comisión de Derechos Humanos, y que no sea solo una práctica una vez cada tanto. Tendría que ser un espacio sistemático, formal, que permitiera ir avanzando poco a poco hacia la generación de un proceso de este tipo. Entonces, implicó talleres, espacios de fortalecimiento en el interior de la comisión, más conceptuales y técnicos sobre lo que implica la participación infantil desde un enfoque de derechos humanos, cómo reconocer a niñas y niñas como actores sociales de cambio para tomar en cuenta sus opiniones y cómo estas opiniones no quedaban, en el mejor de los casos, en un documento o en una publicación o una experiencia, sino cómo esto puede ir trascendiendo a toma de decisiones muy puntuales para que de manera directa puedan verse reflejados los propios intereses de las niñas y niñas y en este caso también de la propia Comisión de Derechos Humanos. Y es así que empezamos a arrastrar el lápiz, a platicar y a poner como en marcha la construcción de este mecanismo en conjunto con niñas y niños. Aquí sí es importante destacar que la posibilidad de incorporar un espacio o un grupo de niñas y niños se dio por un lado, el trabajo que tenemos ya en las alcaldías, que por materia constitucional tenemos enlaces en las alcaldías, y por otro, por la participación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el primer encuentro que tuvimos con niñas y niños fue gracias a estos dos grandes procesos y fue el 13 de marzo del 2020. Tuvimos nuestra primera sesión presencial, por eso les digo que tampoco es que hemos tenido tanto tiempo atrás, prácticamente estamos en el segundo año, en donde pudimos incorporar o invitar más bien a un grupo más o menos de 15, 16 niñas y niños de diferentes edades y que fuera diverso y plural. Tuvimos la posibilidad de que vinieran niños y niños de las diferentes alcaldías y de diversos grupos, por ejemplo, ¿no? Teníamos a niñas y niños que pertenecientes a comunidades indígenas, tuvimos la oportunidad también de que estuvieran niñas y niñas trabajadores, ¿no? De escuelas con las cuales la Dirección de Educación en Derechos Humanos ha trabajado, niñas y niños con algún tipo de discapacidad, niñas y niñas con identidades trans, ¿no? Promotores de lectura, en fin, fue como un espacio muy rico tratando como también de cuidar como este tema del enfoque o la igualdad de género para niñas y el mismo número de niños. No era un espacio convocado ampliamente porque queríamos como cuidar más un espacio un poco más limitado en términos de poder acompañar de manera como mucho más formal, en términos sistemáticos, ¿no? La propia promoción de este espacio. Entonces, bueno, el 13 de marzo empezamos con la sesión presencial y un poco la idea era no interferir con actividades escolares. Se proponía que nos reuniéramos las fechas de sesiones de consejo los viernes
y pues que no se puede porque nos llega la pandemia. Entonces ahí nos trastoca evidentemente a todas y a todos. Y lo que sí nos permitió en ese momento fue, como se hizo en toda nuestra realidad cotidiana, laboral, académica, de escuelas y todo, pues generar las adecuaciones necesarias. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? En formatos Zoom, en formatos virtuales, seguir con el acompañamiento. Y ese ha sido hasta ahorita uno de los grandes procesos que hemos tenido con ellas y ellas. Hemos tenido 51 sesiones de trabajo compartido para el mecanismo, con altas y bajas, con participaciones de más niñas y niños, a veces con menos, pero ha sido bastante significativo porque han permitido, ya han estado en la constancia, ya llevamos prácticamente 2 años, estamos ya por iniciar ya procesos ahora híbridos, porque hemos tenido la oportunidad también de que nos puedan acompañar niñas y niños de otros estados de la República, Michoacán, Morelos, ¿no? En algún momento estuvo una chica en Estados Unidos, entonces, digo, no es limitativo, por supuesto, en ningún sentido, presencialmente sí implica una dinámica distinta, entonces estamos ya con estas valoraciones de continuar con un espacio híbrido para también poder tener el contacto y siempre la relación personal es sumamente importante. Entonces, ese fue nuestro contexto en términos de inicio para el diseño del mecanismo de participación. Y algo que a nosotras nos significó mucho fue la diversidad de infancias que han participado. Hemos tenido la participación desde adolescentes, más o menos entre los 13, 17 años y muchos chiquitos, entre los 6 y los 12. La apuesta al principio era que pusiéramos un espacio en donde lo intergeneracional pudiera compartir también intereses y que no necesariamente tuviéramos que tener como formatos distintos por edad. Sí creemos en que eso sigue siendo y la apostamos, pero las agendas sí son significativas y diferenciadas por grupos. Entonces, ahí estamos también tratando de hacer un primer corte ya con niñas y niños, seguramente lo haremos en este fin de mes, para ver qué es eso, hacer un corte de evaluación con ellas y ellos y con la gente que hemos estado acompañando el proceso, para ver qué ha gustado, qué no ha gustado, cuáles han sido nuestros alcances, qué hemos hecho, cómo nos gustaría seguir avanzando. Estos 2 años nos han permitido mucho generar el tema de la identidad. Ustedes sí han trabajado en grupos, en colectivos. El proceso de identidad es sumamente importante para ir avanzando y que ubiquen este espacio como suyo, como un espacio de interés individual, pero también compartido por más niñas y niños. Y ese proceso, por ejemplo, en estos espacios que nos compartía Marta, nos decía que se han llevado hasta 2 años, 2 años y medio, ¿no? Entonces nosotros vamos para el segundo y se ha logrado como consolidar un espacio bastante rico en ese sentido, tanto así que se ya logran identificar cómo somos cómplices, que fue esa identidad que como grupo pudieron como avanzar en este espacio del mecanismo y constituyen también una identidad gráfica. Esto es un alebrije, lo diseñaron en aras de poderse identificar como grupo colectivo, como parte de la defensa y como en la lógica del defender sus derechos humanos. Lo ponen Domidios, estaban ahí, tienen un tema ahí todavía de debate, pero ese es el alebrije de Somos Cómplices, ¿no? Y si se fijan, esto lo pueden, al final les comparto la liga de la comisión de la Casa del Árbol, pueden entrar, por supuesto, y tienen de manera activa algunos elementos que conforman el alebrije en la lógica de lo que puede, lo que da y lo que ofrece también a otras niñas y niños y lo que les está significando. Entonces tienen sus cuernos, cada uno de estos elementos tienen poderes. Entonces, por ejemplo, las alas es para poder volar y que no los limiten, ¿no? La cola de dragón para sentirse fuertes, ¿no? Este diseño lo hicieron ellos, evidentemente, tuvo un tratamiento, ya ahorita les platico por qué, para un tema de publicación. Y la primera parte que sale después del diseñador, después de haber tenido como esta primera imagen de ellas y ellos, no venía con el cuerno de unicornio. Y tuvimos acá batalla campal porque no lo habíamos incorporado, etcétera, porque implicaba también un tema de poder para ellas y ellos en razón de lo que implica el sentido del alebrije y del domidios. Entonces, todo esto fue construida por ellas y ellos, ¿no? Entonces, sí es importante porque para ellos es y para nosotras también, como parte de que acompañe este proceso, es una lógica de identidad muy fuerte que ha significado
en un contexto como el que hemos estado todas y todas, continuar y seguir interesados en ciertos procesos de agendas, en temas de interés particular. Y aquí es en donde hemos identificado cuáles son como aquellos temas prioritarios, los llamamos agenda porque implica más una lógica desde el enfoque de derechos, que ellas y ellos han puesto en los espacios de la creación del mecanismo. Básicamente tienen que ver mucho con todo lo que tiene medio ambiente, por ejemplo, derecho a medio ambiente sano, mucho trabajando en maltrato animal, ¿no? Están muy preocupados han hecho algunos elementos y algunos materiales al respecto. Derecho a la alimentación, al juego, algo que ha permitido también generar un espacio de identidad fuerte ha sido quién es, cómo se conforma el grupo. Tuvimos la participación de Samantha y Mauricio, las dos con discapacidad visual. Entonces, tuvimos que aprender todas y todas, por ejemplo, a platicar sobre los colores, ¿no? Como veíamos, hemos hecho como varias actividades en términos de artes plásticas y hasta para poder compartir un poco lo que exhibe la computadora. Entonces, nos daban ellas y, por ejemplo, Samantha, cómo percibía ella, por ejemplo, el color rojo, ¿no? Y cómo lo vivíamos quienes tenían la posibilidad de mirar. Entonces, todos esos elementos nos han también permitido a nosotras generar procesos con ajustes y con apoyos positivos para poder integrar en igualdad de condiciones a todas las niñas y niños. Lo pongo como ejemplo en la lógica de cómo estamos aprendiendo todas y todas en un espacio diverso y plural y cómo tenemos que tener consideraciones al momento de generar y promover espacios de participación, porque llegan niñas y niñas de todos, acá decimos mucho las infancias, ¿no? Entonces las infancias son plurales y diversas, y ahí tenemos que estar a su altura, como lo compartíamos al inicio. Otras agendas de interés, evidentemente el derecho al juego, a la recreación, mucho el tema de derechos de las niñas, igualdad de género, violencias, derechos de los entornos digitales, a propósito, sobre todo porque estuvimos trabajando mucho la Observación General 25 sobre el Comité de Derechos de Niñas y Niños sobre el derecho en los entornos digitales, recién publicada el año que entra, y las niñas y niños participaron en una campaña que ahorita les compartimos de qué manera. Mucho el interés por los grupos de atención prioritaria, lo pusimos así, que tiene que ver, por ejemplo, con qué está pasando con las niñas y niños que viven en calle, ¿no? La preocupación por las comunidades indígenas, ¿no? La preocupación porque las personas con discapacidad, sobre todo Mauricio, que tiene discapacidad visual, es uno de los principales promotores de la lectura en braille, aunque a él no le guste leer en braille, todo el tiempo está promoviendo que los documentos tengan que ser en braille. Eso ha sido como una riqueza muy importante al interior del grupo, que ha implicado incidencia desde la propia comisión, porque nos ha significado imprimir documentos en braille para él, y hacíamos como estas bromas de Mau, pero si tú no te gusta leer braille, le decía, sí me gusta, pero no importa, esto es para que más niñas y niñas con discapacidad tengan el acceso, ¿no? Entonces es como ir avanzando de manera conjunta hacia el reconocimiento de lo que significa estar en igualdad de condiciones con las demás niñas y niños, evidentemente igualdad y no discriminación, mucho el tema del derecho a la educación y el regreso a clases el año pasado, a propósito del contexto que tuvimos en el regreso a clases presenciales, y de manera como particular también por la consulta que desde la comisión estuvimos impulsando, tanto la del año pasado, que fue el regreso a clases, como la del antepasado sobre infancias encerradas, y otro de los temas, el derecho a la justicia. Estas imágenes son parte de lo que hemos estado construyendo con niñas y niños del mecanismo, y desde el interés de la propia comisión de generar espacios mucho más accesibles para que más niñas y niños participen. Estas son capturas de pantalla de lo que tenemos como página, llamamos la Casa del Árbol Virtual. La comisión de años atrás logró como consolidar un espacio muy interesante de educación para niñas y niños, que es la Casa del Árbol. 26 años, si mal no recuerdo, se cumplieron este año, ya ha albergado cantidad de niñas y niños en los diferentes espacios físicos en los cuales ha estado la comisión. Cuando nos sorprende la pandemia y que esto significa no presencial, no actividades directas en el espacio físico,
nos obligó a generar otro tipo de espacios. Entonces, uno de ellos fue cómo accedemos a actividades que se están trabajando o se estaban trabajando desde la Casa del Árbol en físico para tener un formato virtual en donde siga dándose la atención y el acompañamiento y la participación de las niñas y niños. Entonces se crea este espacio de participación a la par en que básicamente estamos también trabajando junto con niñas y niños para los temas y las agendas de interés, que nos permitió que muchos de los contenidos los pudiéramos rebotar con ellas y ellos para saber si eran de su interés, si realmente el contenido era accesible, si podríamos meter otro tipo de temas o agendas que a ellas y a ellos les significara, que si tuviéramos, por ejemplo, una videoteca, qué videos pudiéramos ir compartiendo, además de los que ellas y ellos han estado desarrollando por otros proyectos que desde la comisión hemos impulsado, que desde la ludoteca. Entonces, este espacio virtual para niñas y niños se crea también en algunos contenidos y en algunas formas junto con ellas y ellos, de tal suerte que quienes presentan este espacio son ellas. Entonces, evidentemente va a haber, si tienen oportunidad después de entrar, hay muchas ventanas de oportunidad para seguir fortaleciendo el espacio, pero lo rico es que vamos de manera como paralela junto con ellas y ellas cuando hay un tema de interés, poderlo subir a la página. Entonces sí nos parece importante poderlo destacar en términos de cómo vamos adecuando ciertos procesos y ciertos formatos. De manera como ya trato de no extenderme más, de manera muy particular, ¿cuáles han sido los niveles de incidencia y de participación que han tenido el grupo de Somos Cómplices, ¿no? Lo compartía ya, la Casa del Árbol Virtual, básicamente con el proceso de difusión. Ellos mismos y ellas mismas han hecho mucho la difusión de este espacio y algo que nos ha significado de manera particular es la incorporación de una sección para presentar quejas. La comisión, si mal no recuerdo, sigue siendo la única que tiene la facultad de recibir quejas sin necesidad de que una niña o un niño venga acompañado de una persona adulta. Ya sea, puedes hablar por teléfono, puedes venir por correo, pero no hay necesidad de que alguien mayor de edad te acompañe para ello, lo cual nos parece a nosotros primordial en términos del reconocimiento al interés de la defensa de sus propios derechos y de venir a presentar una situación que considere violatoria a sus derechos humanos. Entonces, esa información está albergada en la página de la Comisión para Niñas y Niños. Se hizo junto con ellas y ellos la identificación de información que derivó del reporte Caminito de la Escuela, que fue la que les compartí en un momento del año pasado, para que se identificara qué información de ese reporte, porque es un reporte literal, es una consulta, podría, por un lado, ser de interés para más niños y niños, y la otra, qué tipo de o qué información consideraban ellos y ellas que valía la pena resaltar, y la otra es que aportaron con algunas definiciones que eran importantes de destacar. Este reporte lo hicimos tratando de hacer como una conjunción de dos metodologías, que fue la del lenguaje sencillo, que implica una metodología bastante interesante en términos no solo de resumen y no solo de traducción de palabras, sino de construcción fuerte en términos de lo que implica trasladar un documento a lenguaje sencillo, y la otra con la propia participación de niñas. Entonces, por ejemplo, definiciones como interés superior, como personas no binarias, como discriminación. Al momento de presentarles las definiciones que habíamos elaborado, consideraron que era mejor hacer otra propuesta, hicieron una propuesta y esa fue con corrección y con cuidado después editorial que sí tenemos que tener desde la comisión, lo que derivó en una consulta como reporte elaborado junto con ellas y ellos. Entonces, el informe que ustedes pueden ver en la página obedece o refiere más bien la información que las propias niñas y niños destacaron en ese proceso. Participaron también en la campaña Mis Derechos en la Red, que es una campaña que deriva de la Observación General 25, que les comentaba que el comité el año pasado aprobó. Básicamente son 3 documentos, son 3 materiales. Una es una cartilla en donde identifican el tema de la seguridad digital. Otras son postales sobre qué es esto de la observación general, qué es esto de los derechos humanos en los entornos digitales y cómo podemos cuidarnos y qué dicen más niñas y niños, porque además fue la primera observación que incorpora de manera explícita en la observación general hecha a niñas y niños a nivel mundial. Ellas y ellos participaron con los contenidos también, acompañados por Social Fix, por ejemplo, con la propia comisión desarrollando contenidos.
hemos estado participando. El día de ayer hubo una consulta mundial sobre el desarrollo sostenible de derechos económicos, sociales y culturales con integrantes del comité del PIDES y 3 de niñas y niños del espacio del mecanismo participaron con ellas en un diálogo muy rico, ¿no? Porque tuvieron oportunidad también de conocer otras agendas de interés de niñas y niños de todo el mundo, en particular de la región, y coincidieron con sus prioridades en términos de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y la participación constante en espacios de difusión como niñas y niñas defensoras, como puede ser en el IMER, como la pandilla, cada 15, 20 días nos invitan a promover este espacio para invitar a más niñas y niños en la lógica de la defensa de sus derechos humanos, ¿no? Es como de manera muy rápida, como algunos procesos. Estos son algunos elementos gráficos de lo que ha significado la participación de niñas y niños, la Casa del Árbol Virtual, el reporte que les compartió el Caminito de la Escuela, la cartilla digital, que ha sido también bien interesante en términos de seguridad digital, junto con talleres, que eso no lo comenté, se están trabajando talleres de cuidado y seguridad digital para niñas y niños entre los 6 y los 11 años, y de 12 a 13 a 17, y para personas que acompañen la crianza, ya sean mamás, papás, familias responsables, personal docente, etcétera. Y también se logró identificar algunos elementos de contenido para que las propias niñas y niños nos dieran su opinión al respecto. Y básicamente era como un pincelazo desde lo que la comisión hemos estado como acompañando. Esto es lo que hasta ahorita estamos haciendo como institución, como comisión, con este espacio de participación y organización. Hay muchos retos que necesitamos ir avanzando junto con ellas y ellos. Por eso la importancia de hacer un primer proceso de evaluación a partir también de diversas metodologías como esta que se trabaja mucho, que es el SMART, ¿no? Que es sueños, miedos, amenazas, que es esta lógica de planeación estratégica a partir de lenguajes mucho más, no sé si son accesibles, pero mucho más que apelan como a lo que vivimos en realidad, desde estas miradas mucho más de escenarios que hemos estado viviendo y que podemos ir construyendo junto con ellas y ellos. Entonces, es esto lo que desde la comisión hemos estado convocando con el mira de seguir fortaleciendo diversos espacios, generar los que más puedan darse, siempre en la lógica de sí a la participación, pero sobre todo que sean los temas de interés acompañadas y que puedan ir incidiendo en la toma de decisiones para que realmente afecten de manera positiva sus vidas. Y por mí sería todo. Raquel me compartió una serie de preguntas, un chorro 51, en esta lógica. Igual y después, si les parece, le puedo compartir a Raquel algunas reflexiones en relación a ellas, y si ustedes lo consideran evidente, pues por supuesto, adelante, de tomarlas en cuenta, sobre todo mucha bibliografía. Creo que por ahí va muchas de las preguntas que hacían en términos de primera infancia, no adolescentes, el espacio institucional es más en la administración de justicia, ¿no? Cómo garantizamos una participación no simulada, entre otras más. Y pues hasta aquí, y muchísimas gracias por la atención. No, gracias a ti, Andrea. Me encantó. Yo había visto algunos resultados, realmente no sabía todo lo que había detrás, y me ha parecido muy interesante cómo institucionalmente se tomó esa decisión para hacer en serio, ¿verdad? Este asunto de la participación. Muchísimas gracias. Sugiero que le doy la palabra ahora a Tania, y si tienen posibilidades, Andrea, de esperar un momentito más para que se den las preguntas en conjunto. Sí, yo tengo solo reunión a las 11 para un proyecto que estamos también con sociedad civil. Entonces, yo me espero hasta las 11 sin problema, y si no, ahí con muchísimo gusto podemos seguir acompañando, Raquel. Entonces, yo estoy acá. Solo si a las 11 sí me tengo que desconectar. Sí, entiendo que también Tania iba por ahí. Bueno, un abrazote y 1.000.000 de gracias. Esperamos que sí se pueda, tener el intercambio. Vámonos, Tania. Vámonos sin más demoras y a toda velocidad. Con suerte terminamos antes. Primero, muchas gracias por el espacio. Gracias, Raquel. Gracias, Sara. Y es un gusto compartir este espacio con tantas
y tantos interesados en temas de la niñez. Veo ahí a muchas cipinas, a la ex cipina que ahora es la senadora de la niñez. Un gusto, Adriana. En fin, es un lujo poder participar en un espacio como este. Muchísimas gracias por invitarnos a Redim. Estoy acá con mi compañera Rebeca Aguayo, que también si cualquier cosa yo me salgo, Rebe se queda, para contarles un poco cuál ha sido la experiencia desde Redim de la construcción de espacios, metodologías, sistematización de experiencias respecto de la participación infantil. Primero decirles que esto se ha realizado, bueno, con una experiencia ya de más de 20 años. Redim tiene más de 20 años de vida y más de 75 organizaciones que han estado participando en la vida de Redim durante estos 20 años. Entonces, bueno, primer principio, el trabajo colectivo, el trabajo en red, es una fortaleza cuando hablamos de participación infantil. Se recomienda nunca ir en solitario, en la vida de por sí, ¿no? Pero para construir cosas que tienen que ver con participación, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que también les puedo decir, y haciendo eco de las preguntas que nos mandaba Raquel, pues sí, este es un mar de muchas preguntas, porque vivir con franqueza los procesos de participación es un interpelar continuo. Estamos llenos de retos y de lecciones aprendidas, y qué padre ahí escucharte, Andrea, a mi querida Andrea, pensando también en cómo este tipo de retos e interpelaciones van haciendo eco también dependiendo de los espacios en los que se está, ¿no? Obviamente, si estás en una institución pública, en un OPDH, eso te interpela en un sentido y de una manera en tanto al servicio, abrir quejas, etcétera, pero también a las organizaciones, eso nos interpela. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, incorporamos la participación de niñas y niños en las propias decisiones de la organización? Ustedes saben que se está avanzando un poco más hacia que puedan formar parte de algunos de los comités o órganos de gobernanza, consejos directivos, etcétera. Pues esto implica una revolución en nuestra forma de entender el mundo, en nuestras prácticas organizativas y en nuestras dinámicas humanas, ¿no? Entonces, en buena medida, algo de lo que ha estado haciendo Redim es propiciar estos espacios para demostrar que se puede y para que en esa vivencia también haya llamados positivos, por ejemplo, al Estado. Redim tiene un papel de mucha proactividad para la incidencia en las políticas públicas, entonces irle diciendo al Estado, recordarle al Estado que el derecho de niñas y niños a participar en cuestiones que les son vitales, etcétera, es pues no una concesión de ternura, sino un reconocimiento de derechos. Ha sido una de las cosas que más nos ha costado poner sobre la mesa. Recordarle a las instituciones del Estado que tienen que consultar, que tienen que abrir esos procesos de participación, no nada más digamos, la versión participación que hace el INE, que por cierto tiene también una experiencia bien interesante, sino entender la participación en la construcción de la vida, de las políticas públicas y de sus ciclos. Yo creo que el caso más concreto fue precisamente lo del COVID, la experiencia de la consulta que hicieron en la Comisión de Derechos Humanos a mí me pareció muy positiva, la caminito de la escuela, hubo, y sabemos que hay otros CIPINAS y en otros estados que se intentó hacer eso, pero son los grandes ejemplos, COVID, vacunación, retorno a las escuelas, que nos tocan muy de cerca para poder darnos cuenta de cómo ese derecho a la consulta y a la participación no está siendo garantizado para niñas y niños. Entonces ahí en Redim nos clavamos en eso, digamos. Entonces, lo que ahora mismo estamos haciendo, y es la experiencia que les queríamos contar un poco acá, es la construcción de un grupo de participación que lideran un grupo de organizaciones de Redim, como pueden ser SIAM Cancún, Educadis, CEINAC en Hidalgo, el Colibrí, CIDES, la Matatena, seguro se me van a ir unos y ahorita Rebe me ayudas, pero bueno, ese grupo de organizaciones que tienen también una larga trayectoria en participación conforman un grupo dentro de Redim, que es un grupo de trabajo con niñas, niños, adolescentes. ¿Y qué es lo que hacen? Este ejercicio que ustedes seguramente ubican, la investigación anual, anual, o a veces hacemos 2 al año, como el año pasado, que en Redim se hace, que es La infancia cuenta en México, que es una lectura crítica de la data oficial para arrojar una radiografía de cómo está la niñez en nuestro país. Hemos hecho un par de, gracias Rebe, hemos hecho un par de, en el año pasado, un par de ejercicios con este tema. Este año haremos uno siguiente
en donde esa versión adulta, digamos, que todas y todos consultamos y que ven los periodistas, etcétera, se realiza también para niñas y niños. Y ahorita les vamos a mostrar muy rápido un videito con esa experiencia. Y para hacerlo, lo que se convoca en este grupo de organizaciones es a un proceso participativo desde el inicio, en donde hay una convocatoria abierta, en estos últimos tiempos fue mixta, es decir, niñas y niños que están trabajando con las organizaciones, pero también niñas, niños que se enteraron de la convocatoria empiezan a venir a este grupo. Lo hicimos los días sábado precisamente para no intervenir con los días de clases. Tuvimos que migrarlo a modo Zoom en cuanto llegó la pandemia. Fue muy difícil. Una de las cosas que ya nos refieren es, nos surge un encuentro presencial, ya no queremos Zoom hasta en la sopa y los sábados, y en un proceso de planeación de cuáles serían las temáticas, las inquietudes que ellas y ellos tienen, cómo hacemos que eso empate con la agenda de trabajo de Redim y cómo podemos tener un trabajo continuo, ¿no? Quizá una de las grandes reflexiones, y les voy a ir dejando también en el chat algunas referencias bibliográficas, el reto a pensar acá, me parece, dando por sentado que ya existen muchas experiencias. Por ejemplo, esta liga que les estoy poniendo ahora es una guía metodológica y conceptual para acompañar procesos de participación. Es algo que hizo Redim hace algunos años. Yo la conocí cuando trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos y es una maravilla esta guía, sigue siendo muy actual, pero me parece que todavía estamos frente a algunos retos sobre cómo transitar de la participación al protagonismo infantil, ¿no? ¿Cómo hacemos, ya lo decía Andrea, que la participación no sea simulada, que la participación no sea un requisito al que le ponemos palomita, así como, yo qué sé, como hacer nuestros ejercicios de transparencia, etcétera, sino cómo esto, exacto, la transparencia puede ser un buen símil, cómo el principio de participación de la niñez transforma el quehacer de las organizaciones y de las instituciones, ¿no? No cómo lo sumamos como una actividad, no cómo lo dejamos como un componente, sino cómo transforma nuestra forma de entender y de trabajar, ¿no? Le voy a dejar ahora el micro un par de minutos a Rebe para que complemente. Rebe es nuestra colega que acompaña muy cercanamente el trabajo de este grupo de participación y les vamos a mostrar un videíto pronto para que puedan ver con los rostros y las voces de esos niños y niñas de qué hablamos cuando hablamos de ejercicios de participación. Vas, Rebe. Gracias, Tania. Igual un gusto estar por acá. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, agregaría en esto que va compartiendo Tania, que estas sesiones, estos espacios con las niñas, niños y adolescentes las vamos teniendo los días sábados, son nuestros días de reunión. Nos reunimos entre 1 hora y media, máximo 2 horas, porque también reconocemos que es cansada la virtualidad y es también un tema que está presente con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo el año pasado, que fue completamente de esa manera su cercanía con la escuela, y desde ahí también reconocemos las dificultades que esto presenta. Sin embargo, ha sido un espacio que también permite conectar con niñas, niños y adolescentes de diferentes partes del país, ¿no? El año pasado éramos un grupo de aproximadamente 60 niñas, niños y adolescentes, que no en todas las sesiones están las 60, los 60, sino van también como rotando, ¿no? Es un espacio en donde ellas deciden cómo sumarse o no, según las sesiones en las que vamos a estar como compartiendo, y parte, digamos, base de este espacio, como una base política, ética, metodológica, es justo reconocer pues que ellas y ellos son protagonistas, ¿no? Entonces, en miras de ello es que buscamos que la construcción de la agenda de lo que se va trabajando durante estos días corresponda a las necesidades, intereses que tienen sobre distintos temas, ¿no? Que es súper variado, que pueden ser desde temas de violencia en los contextos cercanos. Hay un tema, preocupa, por ejemplo, mucho también la situación de pobreza de niñas, niños y adolescentes. Preocupa el medio ambiente es un tema que está como siempre ahí presente, como con ellas y con ellos, hasta de pronto estar como compartiendo sobre los dinosaurios, sobre las aves, sobre la música favorita, ¿no? Entonces también buscamos que sea como un espacio plural que atienda todos esos gustos y esos intereses, ¿no? Y cómo lo vamos como hilando y centrando pues con el eje de derechos
de sus derechos humanos vaya, y también algo que vamos como buscando y construyendo dentro de este espacio, digamos, como las personas adultas, es que justo sean ellas y ellos quienes vayan tomando decisiones en las actividades que se van realizando, ¿no? Como en este acompañamiento a su autonomía progresiva. Entonces, ahora Tania compartía, por ejemplo, el tema de la infancia cuenta, con ellas y con ellos vamos como eligiendo, ¿no? A ver, cómo, sobre qué de la migración queremos platicar, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de la migración? ¿Qué queremos conocer? ¿A quién nos gustaría escucharnos? Entonces, eso va marcando como la pauta para que entonces las personas adultas acerquemos esos recursos, acerquemos como a personas que a ellas y a ellos les interesa, ¿no? Y ha sido un proceso de manera particular en la infancia cuenta y en general como bastante interesante, porque entonces es también abrir esos espacios de consenso, ¿no? De escucha, que se escuchan entre ellas y entre ellos y que lo van buscando, ¿no? No es como que las personas adultas estamos ahí como propiciándolo por nosotras, sino ellas y ellos son quienes van tomando como ese rol, insisto, protagónico de buscar escucharse entre pares, de buscar pues qué le interesa a la otra, qué le interesa al otro. Hay también el tema de las vocerías, por ejemplo, creo que ha sido un tema como bastante interesante en la forma en cómo se va construyendo, ¿no? Hay diferentes espacios en donde el grupo de participación es invitado por algunas actividades, digamos, como externas a Redim o propias de Redim. Entonces, estamos de acuerdo que el grupo de 60 no puede estar, por ejemplo, ¿no? Si les invitáramos hoy acá. Y entonces, entre ellas y entre ellos van decidiendo, ¿no? Como, bueno, ¿quién quisiera estar ahora, ¿no? ¿Quién se siente capaz? Pero entre todo el grupo lo que se ha ido buscando es cómo construye todo el grupo lo que se quiere decir, ¿no? O sea, no dejan, digamos, como sola o solo a las compañeras y compañeros voceros, sino que esa agenda la construyen y entonces quien es vocera y vocero pues va llevando como ese compromiso para ir con las otras y que así lo van nombrando como ellas y ellos, ¿no? Entonces yo agregaría, digamos, como a lo mejor un poco de los cómo han sido, que por supuesto nos vamos también encontrando con retos, la virtualidad ahora, ¿no? Ahora como estamos en la construcción del plan estratégico para este año y es como ya queremos vernos, ¿no? Queremos como conocernos, porque también son de tantas partes del país, sobre todo de los lugares de donde vienen las organizaciones de la sociedad civil, y es también pues algo que estaremos como buscando, pero entonces va siendo, digamos, como de esta manera, y buscamos también que en estas sesiones ellas, y además de que se construye una agenda inicial, digamos, con el plan estratégico, ¿no? Con diferentes actividades, van compartiendo los temas que les interesa, pero también ya en las sesiones, digamos, como en nuestra estructura, buscamos que, por ejemplo, las actividades de inicio de juego sean ellas y ellos quienes las proponen, ¿no? Entonces, pues también es un espacio de diversión, también es un espacio de esparcimiento, en donde van compartiendo como diferentes, pues, temas, juegos y demás, ¿no? Entonces, esta va siendo la experiencia. El grupo de participación tiene ya 4 años, este es nuestro 4.º año como trabajando en estas modalidades, va cambiando cada año, pues por supuesto según el grupo de participación. No todas las niñas, niños y adolescentes que están ahora han estado los 4 años, ¿no? Recién vamos a lanzar la convocatoria para este año y pues va siendo también como justo atender esa diversidad con la que se va moviendo y el contexto, insisto, ¿no? Como que va viendo en el país y lo que les va moviendo como a ellas y a ellos. Y si les parece, les voy a compartir uno de estos videos que comparte Tania. Creo que sí estoy habilitada. Ahí está. Me dicen si lo ven, si lo escuchan. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Niñas, niños y adolescentes, guardamos en nuestras mochilas nuestros sueños y alegrías. Seguimos a nuestras familias en busca de una nueva vida, una que nos permita mejorar. El 98.2% de los deportados de México son provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, también llamados Triángulo del Norte. Todas y todas tenemos derecho a migrar para buscar una mejor vida. Ayudemos a que el migrante cumpla su sueño, ya que la migración no es un placer, sino una necesidad. 4
4 de cada 10 detenciones fueron en Chiapas, también en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. De enero a junio de este año, más de 13,000 niñas, niños y adolescentes fueron deportados de Estados Unidos a México. La migración ha crecido, pues en 2020 eran solo 6,500. Las autoridades deben observar que los derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes se cumplan. Y recuerden, donde cabe uno, caben dos. Exacto, esa fue la versión migración. Próximamente les invitaremos a la versión trabajo infantil y este año construiremos también una sobre niñez y desaparición que también ya les compartimos luego. Muchas gracias. Bueno, pues qué barbaridad. Interesantísimo. Creo que sí hemos tenido dos experiencias fascinantes, una desde una instancia del Estado y una desde las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, yo le doy, no digo nada más, solo comento que también yo revisé las respuestas que nos dieron del primer diagnóstico y me pareció muy interesante la experiencia que ustedes también tienen en su trabajo cotidiano. Ya después mandaremos las formas de participación que ustedes utilizan, pero preferiría dejar el tiempo para que ustedes comenten y sobre todo puedan platicar con Tania y con ya Andrea se tuvo que salir, bueno, Rebeca. Rebeca, adelante. Y había una pregunta para Rebeca ya en el chat. Sí. Por acá estoy. Sí, es la pregunta de... Ahí le estaba leyendo justo, ¿no? De Gladys. Rebeca, una duda. ¿Se hacen las sesiones donde se recaudan los temas de interés y la próxima sesión dan espacio para hablar y trabajar en ello? ¿Se divide la sesión como en informativa y luego de escucha? Con mala metodología. Gracias, Gladys. Compartirles que a inicio de año lo que se ha ido buscando desde hace 2 años, este sería nuestro 3er año con esta actividad, según comprendo, se hace un plan estratégico con las niñas y con los niños, ¿no? Entonces son varias sesiones que se destinan de principio de año para, primero como una revisión y una evaluación de cómo fue el año pasado, ¿no? Cómo se sintieron, qué les gustó, qué no les gustó, cómo creen que podríamos como seguir mejorando, etcétera, ¿no? Si alcanzamos como a ver los temas que se habían propuesto para el año anterior, que también ahí representa como un reto porque, les insisto, no las niñas, niños y adolescentes que están, no todas y todos quedan durante todo el año, ¿no? O sea, va cambiando. La primera generación, por ejemplo, ya tienen 18 años, ¿no? Fueron adolescentes, entonces van cambiando como las circunstancias, pero posterior como a esta evaluación se tiene como este proceso de planeación con diferentes técnicas y dinámicas para justo poder como conocer cuáles son esos temas de interés, cuáles son esas necesidades que se están viendo, se incorporan como en esta planeación y lo que hacemos posteriormente es como de, ok, ¿no? Tenemos como estos temas, estos intereses y proponemos entonces armarlo durante el año, ¿no? Pues en mayo vamos a revisar, entonces si les late el tema de medio ambiente, ¿no? Y también durante ese proceso de planeación, ¿cómo les interesaría abordar el tema de medio ambiente? Pues queremos conocer tal, o que hablemos así de manera particular, por ejemplo, ahora traen como lo de los megaproyectos y el agua, ¿no? O sea, entonces es como sobre eso. Entonces en junio vamos a trabajar tal cosa, ¿no? Entonces se busca como digamos distribuir para el año como estas diferentes actividades que no quita que si en un mes sale una necesidad del contexto, hay una coyuntura, algo, hay como un interés, que tienen las niñas, niños y adolescentes, entonces se busca, digamos, como incorporar, ¿no? Y un poco también como luego trabajamos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tenemos nuestro plan estratégico, pero las coyunturas pues también nos van marcando y el contexto nos va marcando como la agenda. Entonces, esa es la forma, digamos, en cómo lo vamos como haciendo.
Y cada sesión, digamos, no digo que todas sean súper diferentes, para nada, hay como una estructura, digamos, de estas actividades de inicios, de juego, como de rompehielos. Posterior se abordan como los temas y ahí en la forma de abordarlos iba siendo como muy variada, ¿no? Va desde que se invita como a personas, que van a compartir sobre el tema en particular, se hacen como algunas dinámicas, se hacen juegos, se hacen plenarias, ahí sí digamos, la metodología como va cambiando de acuerdo como a estos recursos que las niñas, niños y adolescentes van solicitando y pues por supuesto ahí también nos toca a las personas adultas entrarle con la creatividad, ¿no? De cómo irlo abordando. Entonces, así van siendo, digamos, como las sesiones, van cambiando y, pues sí, conforme como con los temas. Hay dos, perdón, hay dos preguntas más, pero Sonia quiere hacer una pregunta en vivo. Quizá que pase Sonia mientras Rebeca, si puedes ver las preguntas y entonces a lo mejor contestar alguna. Gracias. Gracias. No, pues muchas gracias por este espacio. Sabes que, Rebeca, la experiencia que platicas me recuerda con su justa dimensión, ¿verdad? Claro que guardando las diferencias, un poco a la red de adolescentes que manejábamos acá en el Cipina, Chihuahua. Esta red de adolescentes la mantuvimos por 3 años, teníamos alrededor de 15 adolescentes que acudían y justamente ellos hacían su agenda de trabajo y nos íbamos con sus temas de interés y bueno, una metodología que me recordó, pues, nada más que tendría 2 preguntas. Uno es, ¿cómo resuelves? Porque eso es algo que a mí siempre me costó mucho trabajo resolver. ¿Cómo resuelven la cuestión de la incorporación desfasada, no? Porque, o sea, cuando recién empezamos la red de adolescente, iniciábamos con un tema de derechos, y abordábamos el derecho a la participación y veíamos la escalera de la participación en su versión más amigable de Hart y como toda esta cuestión. Y entonces ya, súper entendido, y luego a los 3 meses se incorporaba uno nuevo y yo decía así de changos, ¿y ahora cómo se le hace, no? Entonces, ¿cómo le hacen para resolver esta incorporación desfasada, por un lado? Y por otro lado, pues comentarte que en el cambio de administración, pues este proyecto se perdió. Yo sigo en contacto directo con ellos, pero pues yo ya no trabajo en el Cipina, entonces bien, gracias, somos un grupo de amigos, ya no una red de adolescentes, pero siguen ellos y ellas deseosas de tener como estos espacios, entonces pues preguntarte si se pudieran incorporar, ¿no? Porque ahorita pues o sea, yo sigo en contacto con ellos y les sigo pasando como toda la información que me parece que puede ser de su interés y sigo al pendiente de sus vidas y demás, pero si pudieran seguir siendo parte de una red de adolescentes, ahora a nivel nacional y que mejor por la Redim, pues estaría bruto, ¿no? Entonces, nomás como de esas 2 cuestiones. Gracias, Sonia. Sí, acá hay como la forma en cómo se van incorporando las chicas y los chicos como respondiendo a estos desfases, digamos, se mantienen, digamos, quienes lo desean, de quienes estuvieron los años pasados, ¿no? Por ejemplo, ahora el grupo con quienes hemos estado trabajando son cerca de entre 20, 25 chicas y chicos, ¿no? Que vienen durante las sesiones. Y hacemos una convocatoria, ahora nos hemos como atrasado un poco, sale ya en los próximos días, y entonces se incorporan, digamos, como estas nuevas chicas y chicos, y ahí hacemos justo de construir un piso en común, ¿no? Sobre qué es este espacio, ¿no? O sea, ¿qué es este espacio? Y eso lo van compartiendo las propias niñas y niños, ¿no? Pues acá venimos y hablamos de tal, ¿no? Pues acá, según, digamos, lo que pues ellos perciben, ¿no? Eso como por una parte, y por supuesto también después tenemos como a inicio de estos ciclos como estos talleres, digamos, como iniciales de qué son esto de los derechos de niños y adolescentes, por qué el derecho a la participación, etcétera. Entonces creo que eso nos ha permitido, digamos, como mantener como ese piso que arrancamos juntas y juntos, pero si llega alguien o llegan alguienes que se incorporan, digamos, como posterior, lo que buscamos es justo que las niñas, niños y adolescentes que están en el grupo puedan compartir, ¿no? Como de qué va, por qué se habla de esto, y que también va siendo como un diálogo permanente, ¿no? Sobre el por qué entonces opinan o mencionan como tal cosa. Y sobre lo que mencionan, y respondiendo también por acá a una de las preguntas, es justo la convocatoria. El año pasado fue la primera vez que se abrió la convocatoria como en general, ¿no? El grupo había estado como funcionando o había sido integrado por niñas, niños y adolescentes que participan de alguna manera en las organizaciones de Redim hasta el 2020. El año pasado lo que hicimos fue como abrirla, y entonces llegaron niñas y niños de diferentes lugares que no necesariamente tienen como una
relación con alguna organización de Redim, y yo creo que eso ha abierto como un montón de diversidades, ¿no? Porque las niñas, niños y adolescentes, por lo general, que participan con alguna organización de Redim, ya traen un proceso, digamos, como pues de participación, de derechos humanos, formativo, etcétera, y entonces también fue interesante, al menos desde mi lectura, como justo ese intercambio, ¿no? Que van, y que fueron niñas y niños que les pues, llegaron, digamos, porque vieron la convocatoria de sus familiares, amigas, amigos, y entonces es porque hay un interés en el matrimonio, ¿no? Igual que con el resto. Entonces, este año yo creo que tendría que salir la siguiente semana. La forma en cómo sale esta convocatoria es en nuestra página de Facebook, en Instagram, nuestras redes sociales básicamente, y ahí para contactarnos con ellas y con ellos es a través, pedimos como sus datos, si hay como un celular de contacto o hay algún correo, en ambas formas lo hacemos. Y para mantener como estos canales de comunicación tenemos como un grupo de WhatsApp en donde están todas las niñas, niños y adolescentes, que se busca que sea como su espacio de comunicación, y estamos 2 personas adultas quienes acompañamos como para, por ejemplo, también está un tema como pues de recargas, ¿no? De quienes no tienen la posibilidad, no tienen internet en su casa, entonces desde Redim hacemos como recargas pues para garantizar que se puedan conectar, ¿no? O mandamos la liga de las reuniones, o como cosas, digamos, como más en lo técnico, y eso permite entonces como pues la comunicación y el intercambio de stickers, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, así es como lo tenemos. Ya la siguiente, insisto, yo creo que la siguiente semana tendría que salir la convocatoria, la van a ver ustedes en redes sociales. Igual ahorita les dejo mi correo como para cualquier cosa que se les ofrezca, y esa ha sido ahorita, respondiendo como a la pregunta de Carlos, ese ha sido como ahorita nuestro único canal. Las organizaciones replican en sus redes sociales, entonces ahora no hemos tenido como un medio de difusión como de folletos o demás, ¿no? Todo se ha quedado como en el terreno de lo virtual, y por supuesto nos cuestiona como pues la posibilidad de abrirlo como a otras formas, ¿no? Y sobre la otra pregunta, y por supuesto, Sonia, se podrían unir como, se podrían unir como al grupo, ya que salga la convocatoria, pues ahí nos ponemos en contacto con ellas y con ellos, y con mucho gusto son recibidas y recibidos, ¿no? Y sobre la otra pregunta, en cómo transformará el principio de participación de niños, niños y adolescentes el mecanismo y funcionamiento de las instituciones, y por la otra, ¿cuál ha sido el medio de comunicación? Bueno, sobre esta segunda ya lo decía, ¿no? Los sábados nos reunimos y por WhatsApp, ¿no? O sea, es como nuestro principal medio de comunicación. Algunos casos correo, pero la realidad es que es por más WhatsApp como lo tenemos en comunicación con ellas y con ellos. Y sobre esta transformación justo, también yo creo que todas las organizaciones, organismos que trabajamos con niñas, niños y adolescentes, parte, me parece, de lo que decía la colega de la CND de Ciudad de México, es cómo entonces no queda, digamos, en una participación simulada, ¿no? De que, ay, bueno, pues van y dicen, ¿no? Sino cómo entonces esas preocupaciones, insisto, necesidades, problemáticas que les están moviendo se incorporan para esa agenda de incidencia política, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos junto con ellas pues ese interés, esa movilidad que tienen para generar y construir incidencia política, que es, por ejemplo, una de las líneas que trabajamos como mucho en Redim, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el proceso de la construcción de la infancia cuenta, fueron varias sesiones en donde entonces, pues, qué onda con la migración, como algunos datos, experiencias, por qué pasa, etc., etc., pues ya digamos como hacia el final, decían, bueno, pues ahora queremos hacer propuestas, ¿no? Queremos hacer propuestas para el Estado, para el gobierno, de lo que nosotros pues creemos que sería importante abordar, ¿no? Entonces le llamamos como a este espacio la declaratoria, y entonces esa declaratoria pues suma como un montón, digamos, como de propuestas, de ideas, se comparte, digamos, como en estos espacios en donde se comparte a su vez la infancia cuenta, pero entonces buscamos también ese diálogo o ese acercamiento con autoridades, ¿no? Que son también otra vez ellas y ellos. A ver, ¿no? Entonces, ¿a quién le quieren decir esto, no? Pues también, por ejemplo, el CIPINA ya es un actor clave que tienen ahí, ¿no? Bueno, pues al CIPINA, ¿no? Y que también venga el presidente, y que también venga ¿no? Y se hace una invitación, una lista enorme, ¿no? Por ejemplo,
el año pasado querían invitar a José Luis Perales por una canción que una vez una de las niñas compartió que habla sobre niñas, niños, ¿no? Entonces también querían invitar allá a Perales, ¿no? Entonces se va buscando, digamos, como que entonces a quienes ellas y ellos van identificando, y por supuesto también nosotras proponemos, ¿no? Oigan, miren, pues la UNICEF, ¿no? También sería lo mejor, porque fíjense que UNICEF hace esto y esto y esto, ¿no? Y ellas dicen, bueno, sí, bueno, ¿no? Entonces creo que eso es como la apuesta, digamos, o el reto siempre de cómo llevar esas inquietudes a la propia agenda, digamos, pero también me parece como a un marco de incidencia, ¿no? Que esas voces, que esas necesidades que ellas y ellos están trabajando, que llevan todo un proceso, digamos, como reflexivo, pues pueda llegar a los tomadores de decisiones. Entonces, esas van siendo, digamos, como las formas, y por supuesto, también se incorporan al plan estratégico, ya digamos como más en lo técnico, al plan estratégico que vamos teniendo pues desde Redim, ¿no? Y creo que es todo, ¿no? Genial. Desde su experiencia en Redim, ¿han tenido algunas aportaciones de los niños para este regreso a clases presenciales? Lo que tuvimos sobre ese tema en particular, como antes del regreso a clases, pues estos espacios para conocer, ¿no? Cómo estaban, cómo se sentían, y creo que muy en concordancia con los resultados que salían en el diagnóstico que hacen la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues era una coincidencia, ¿no? Como ya un poco el hartazgo de la virtualidad, las ganas de conocer a sus compañeros y compañeros quienes no se conocían, como todo esto que no repetiría. Y al momento del regreso a clases, pues también creo que ellas y ellos, fíjense, para este año, algo que han propuesto es el tema de la salud mental, ¿no? Porque hay un reconocimiento de que el encierro, la pandemia, puesto en otras palabras, pues tuvo un efecto en su vida emocional, ¿no? Entonces hay una preocupación sobre cómo se van manejando pues como estas emociones posteriores y ahora en el regreso a clases que van generando pues un montón como de situaciones, ¿no? Entonces creo que sobre esa línea es en donde más, digamos, se ha manifestado, y por supuesto también ya en cuanto a pues cómo regresaron a sus escuelas, el estado de sus escuelas, ¿no? Que no hay agua, que se robaron no sé cuántas cosas de la escuela, que etc, ¿no? Entonces van siendo como diferentes líneas, no hemos como profundizado del todo en esto, sino se va dando como en las sesiones como sabatinas, en donde van compartiendo como, a mí sí me gustó, me encantó. Hay quienes por supuesto también dicen, a mí me gustaba más estar en mi casa porque podía jugar, ¿no? Entonces es variado, ¿no? O sea, tampoco es como, pues como las propias niñas y adolescentes en esa pluralidad, ¿no? Eso podría como compartir, creo que son todas las preguntas, ¿cierto? Muy bien. Ay, Rebeca, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla contar con la Redim. Como ustedes saben, la Redim también ya es parte de este diplomado. Estamos muy contentos. Seguramente nos seguiremos enriqueciendo con sus experiencias. Y pues yo ya no les quitaría más tiempo. A nombre de todo el equipo, les damos muchas gracias de que hayan estado aquí con nosotros. Esperamos que haya sido útil y enriquecedor esto que hemos escuchado tanto de la Redim como de la comisión. Sarita. Sí, solo recordarles que continúa el foro. Ay, disculpen, es que me operaron de los ojos, por eso estoy con lentes. Viene el foro en estos días con algunas preguntas que les vamos a poner. Creo que van a girar mucho en torno a las posibilidades que ven, a los obstáculos que ven para impulsar una participación real de las niñas, niños y adolescentes desde sus instituciones, desde sus regiones, desde sus organizaciones. Y entonces para que participen ahí, y ahí también invitarlos a compartir también experiencias concretas y que se puedan compartir referencias de dónde se pueden ver y saber más de esas experiencias. Nada más. Muchas gracias. Sí, gracias, Sarita. Creo que en el fondo, y bueno, pues nos quedamos con eso, tenemos enfrente el desafío de ir haciendo ese cambio profundo, ¿verdad? En el que las niñas y niños sean escuchados y
tengan los espacios y sean considerados en todo lo que tenga que ver con ellos mismos. Bueno, pues aquí lo dejamos y les deseo muy bonito día y mucho éxito con lo que resta del diplomado. Adiós, pueden abrir el micrófono Gracias. para despedirnos. Adiós, muchas gracias, un gustazo vernos y volvernos a encontrar. Gracias, hasta luego. Eso es bonito. Abrazos. Para quienes no pudieron estar, si saben de alguien, va a estar también la grabación en la plataforma, como en los otros seminarios.